nació entre los lagos y los pinares de Minnesota, con la mirada puesta en el cielo y un deseo indomable de volar. Desde sus primeros planeadores caseros hasta los monoplazas de exhibición, la juventud de Charles Lindbergh estuvo marcada por un anhelo que pocos comprendían: surcar el Atlántico sin escalas, cerrar la distancia entre continentes con el rugido de un motor y el temblor de un fuselaje. En mayo de 1927, cuando el mundo contuvo el aliento, un pequeño avión bautizado Spirit of St. Louis se lanzó al amanecer desde Nueva York y desapareció en la bruma del mar. 33 horas después, su rueda de tren tocó tierra en París, desatando vítores que resonaron hasta el último rincón de Europa. Ese acto de audacia lo convirtió en el héroe más célebre de su tiempo. El hombre que transformó el vuelo en leyenda. Pero aquel brillo de gloria pronto dio paso a la sombra de una tragedia: el secuestro y asesinato de su hijo. El dolor lo sumió en la polémica y sembró dudas sobre su vida pública. Mientras el país clamaba justicia, él optó por el silencio, alejó a la prensa y cuestionó el propio papel que la fama le había otorgado. En los años siguientes su nombre volvió a aparecer en titulares. No por nuevos logros de aviación, sino por sus gestos ante el ascenso de regímenes autoritarios en Europa. Algunos lo vieron demasiado cercano a dictadores, otros aplaudieron sus intentos de mantener a Estados Unidos fuera del conflicto. Fue una etapa de contradicciones, donde el héroe de los cielos se enfrentó a la desconfianza de sus compatriotas. Sin embargo, pocos imaginaron que bajo esa fachada de pionero y padre doliente existía otro hombre, dueño de otra vida lejos de Minnesota y París. Con un nombre distinto, entre secretos y cariño clandestino, tejió una existencia que hoy casi nadie recuerda. En este viaje conoceremos al piloto joven que soñaba con alas de papel. Reviviremos la proeza que electrizó a toda una generación, viviremos la angustia de una familia rota y descubriremos las grietas de una reputación sometida al escrutinio político. Descubriremos, sobre todo, la historia oculta de un hombre que, tras cruzar el océano, eligió ocultar parte de su propio mapa. Bienvenidos a otra historia. El espacio donde exploramos los enigmas, los mitos y los secretos que escapan a los libros de texto. Aquí desentrañamos las tramas ocultas tras los grandes personajes y los sucesos que moldearon nuestro mundo. Si te atrae lo que casi nadie se atreve a contar, acompáñanos en este viaje al corazón de lo desconocido. Estás en el canal indicado. Nació en un tranquilo rincón de Minnesota, hijo de un hogar modesto donde las historias de pioneros siempre rondaban en la mesa familiar. Desde niño, Charles sentía un tirón hacia el cielo. Construía planeadores de madera y tela en el granero, ajustando alas improvisadas con paciencia de relojero. Cada vez que el viento soplaba fuerte, salía al campo, corría, saltaba y veía su planeador mecerse un instante sobre la hierba antes de caer. Aquellas primeras alas de cartón y alambre consolidaron en él una certeza: debía volar de verdad. Llegó el momento de aprender de los profesionales. Se inscribió en una escuela de aviación cercana, donde el rugido de los motores y el temblor de los fuselajes le parecían música. Sus instructores apenas daban crédito al empeño de aquel joven alto y delgado, con los ojos brillantes de ambición. Aprendió a despegar, a aterrizar y a dominar el arte de mantenerse en el aire. Pasó luego a las competencias de aviación, carreras por circuitos delimitados con globos y exhibiciones ante multitudes asombradas por piruetas y aterrizajes de precisión. Cada vuelo le otorgaba algo más que destreza, le brindaba confianza para desafiar lo imposible. En 1927, la hazaña de volar el Atlántico en solitario se convirtió en el desafío del momento. El premio de $25,000 ofrecido por un diario neoyorquino era la chispa que encendió su determinación. No tenía los recursos de una gran aerolínea ni el respaldo de un ejército de ingenieros,
pero contaba con ingenio, ahorros y el carisma necesario para conseguir patrocinadores. Convenció a banqueros, a empresarios del automóvil y a mecenas con la promesa de aparecer en titulares y portadas, y se puso manos a la obra. El Spirit of St. Louis nació en un pequeño taller con el nombre del estado que le vio crecer estampado en las alas. Su fuselaje, ancho y sin cabina frontal para permitir depósitos extra de combustible, se diseñó pensando en cada kilómetro de vuelo, largas alas para sostener la nave, instrumentos calibrados para aguantar turbulencias desconocidas, un motor confiable y tan silencioso que, según Charles, permitiría escuchar al propio aviador si gritara. El día de la partida amaneció luminoso en Roosevelt Field, Long Island. Miles de curiosos y prensa se agolparon en la pista. Charles sentía el peso de la mirada colectiva. Aquel ingeniero de la urgencia y el entusiasmo iba a convertirse, si tenía éxito, en el rostro de una época. Con una breve mirada al motor y al cielo, se acomodó en su asiento trasero, encendió la hélice y, tras unos temblorosos segundos, el Spirit rodó y despegó. Pronto quedó atrás la costa y los edificios. Bajo él, el Atlántico se extendía como una alfombra interminable. Durante 33 horas solo existieron el zumbido constante del motor, el rechazo del frío extremo contra el fuselaje y sus pensamientos. Que viajaban tan lejos como el avión. Volar de noche equivalía a guiarse por estrellas demasiado débiles para un hombre exhausto. Cada turbulencia lo sacudía como un juguete, recordándole que el agua era tan mortal como la altitud. El combustible marcaba la diferencia entre la gloria y el abismo. Al amanecer, el horizonte se tiñó de gris y Charles avistó la costa de Europa. Esa franja diminuta tras días de oscuridad y fatiga. El motor comenzó a fallar, avisando que el final se acercaba, y él ajustó con mano firme la mezcla de combustible. Al fin, en Le Bourget, a las afueras de París, el pequeño avión descendió suave, casi con pudor. Cuando las ruedas tocaron tierra, el Spirit se detuvo entre aplausos que resonaron como un trueno. Soldados, periodistas y transeúntes se lanzaron a rodear aquella cabina improvisada, en la que el piloto emergió pálido, con los ojos llenos de incredulidad y orgullo. La llegada de aquel hombre solitario y su máquina extraordinaria en la madrugada de mayo marcó un antes y un después en la aviación. Su nombre cruzó océanos y fronteras, y la simple idea de sobrevolar grandes distancias en una frágil carcasa de metal se volvió posible para millones. Charles Lindbergh regresó a casa convertido en leyenda, con la certeza de que había empujado los límites del vuelo un poco más allá. En el taller de sus recuerdos quedó el joven que soñaba entre planeadores caseros. Y ante el mundo emergió el piloto incansable que, con valor e ingenio, trazó en el aire una ruta hacia lo desconocido. Esa travesía cambió no solo su vida, sino la forma de concebir los cielos, invitando a todos a imaginar lo que aún no existe. La atención mundial se centró en aquel hombre que había domado el Atlántico con un avión construido a mano. A su llegada recibió a los principales líderes de Europa, los saludó con firme apretón de manos, posó para los fotógrafos y ofreció discursos donde defendió la perseverancia humana. Sus hazañas aparecieron en las portadas de todas las revistas, y las salas de conferencias se llenaron para escuchar al joven aviador que hablaba con modestia de su épica travesía. No pasó mucho antes de que anunciara su boda con Annie Morrow, hija de un influyente diplomático. La ceremonia fue seguida con fervor por la prensa. El pueblo celebró no solo un matrimonio, sino la unión de dos figuras que encarnaban el sueño americano y la promesa de un futuro brillante. En aquellos meses, Charles se convirtió en un héroe sin tacha. Recibió medallas, invitaciones a banquetes presidenciales y se codeó con personalidades de todo el mundo. Su vida personal, resguardada en elegantes retratos, mostraba a una pareja joven y feliz,
con miradas de cómplice y planes por delante. El niño que nació poco después, Charles Jr., parecía la prolongación de aquel linaje de audacia y gracia pública. La familia Lindbergh era el ideal, aviador valiente, esposa culta y pequeño heredero de la leyenda. Pero el destino se torció brutalmente. En marzo de 1932, cuando Charles Jr. tenía apenas 20 meses, desapareció de su habitación. Aquella noche, en la enorme casa de New Jersey, alguien forzó una ventana. Al descubrir el lecho vacío y un billete exigiendo rescate, Charles y Annie sintieron caer su mundo. La noticia recorrió enseguida los periódicos: secuestrado el hijo de Lindbergh. El público, que hasta entonces lo había idolatrado, siguió cada detalle con horror y compasión. Miles de voluntarios peinaron bosques. Las autoridades ofrecieron recompensas y la policía trabajó sin descanso en la investigación. A las pocas semanas encontraron el cuerpo del niño no muy lejos de la casa. La conmoción social fue total. Un héroe de la aviación, cuyo nombre encendía esperanza y orgullo, ahora cargaba la culpa ajena de una tragedia que parecía sacada de un crimen de pesadilla. El juicio por el asesinato del secuestrador acusado, Bruno Hauptmann, atrajo aún más miradas. Se transmitió en radio, se reprodujo en cine y se discutió en cada rincón. La sentencia de muerte por silla eléctrica para Hauptmann fue celebrada por quienes deseaban justicia, aunque siempre quedó un resquicio de duda sobre la veracidad de la condena. El Congreso aprobó entonces la llamada Ley Lindbergh, estableciendo penas más severas para el secuestro de menores en todo el país. Fue una victoria legal, pero en el corazón de Charles y Annie dejó un vacío imposible de llenar. El hombre que había surcado mares de aire cargaba ahora un dolor que ninguna gloria podía paliar. La prensa, que antes celebraba sus logros, se tornó implacable en sus preguntas sobre la seguridad familiar y su vida privada. Aquella tragedia marcó un antes y un después. Lindbergh, cuya figura había sido símbolo de progreso y valentía, vio oscurecerse su fama. Comprendió la fragilidad de la fama y el precio de la exposición pública. Poco a poco se retiró de los actos oficiales y de las portadas, buscando refugio en proyectos más discretos. La mezcla de admiración y lástima que inspiraba se convirtió en un recordatorio punzante de que incluso los héroes pueden sufrir golpes que ninguna hazaña puede reparar. En la década de los 30, Charles viajó varias veces a Alemania, donde lo recibieron con honores y admiración. Le otorgaron la Cruz del Águila, un reconocimiento oficial que le colgó el mismísimo Goering, y lo invitaron a discursos en grandes salones llenos de banderas y saludos marciales. Lindbergh aceptó con cortesía, alabando la eficiencia industrial y la tecnología aeronáutica germana, y declarándose partidario de mantener a Estados Unidos al margen de un conflicto europeo. Su voz, clara y segura, defendía una neutralidad que muchos interpretaban ya como simpatía política. Esas declaraciones generaron un choque brutal con la opinión pública americana. Los periódicos, que antes lo habían ensalzado como héroe, empezaron a cuestionar sus convicciones. Surgieron cartas abiertas y artículos en tono crítico. Un hombre que había enfrentado al océano alzó ahora la bandera del aislamiento, mientras en Europa los nazis consolidaban su poder. Los rumores sobre su simpatía hacia Hitler alimentaron debates en el Senado y en la radio, y Lindbergh vio cómo su imagen, hasta entonces inmaculada, se teñía de polémica. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, él pidió permiso para servir de nuevo como piloto de combate. Ofreció su experiencia y su valor, dispuesto a viajar al frente con las fuerzas aliadas. Pero el alto mando le negó la autorización, temeroso de las repercusiones políticas que supondría enviar precisamente a aquel hombre señalado por sus declaraciones pronazis. Su nombre, que había sido sinónimo de audacia, se convirtió en impedimento. Charles no se sintió traicionado,
pero comprendió que ya no encajaba en el molde del aviador de guerra. Fue entonces cuando se volcó por completo en su pasión por la naturaleza. Con Annie a su lado, viajó a las costas de Nueva Inglaterra para observar ballenas, registrando su comportamiento y abogando por la protección de esas gigantes marinas. Más tarde, se trasladó a África, donde colaboró en la fundación de reservas que salvaguardaran la fauna nativa de la caza comercial. En Filipinas, trabajó con científicos locales para proteger bosques y especies en peligro. Su mirada, antes puesta en el horizonte aéreo, ahora se posaba en cada hoja, cada ala y cada aleta. Su encuentro con el médico Alexis Carrel lo llevó a un nuevo campo, la investigación médica. Juntos desarrollaron un pequeño dispositivo para perfundir tejidos, una bomba manual capaz de mantener órganos fuera del cuerpo por más tiempo. Lindbergh, aunque no era médico, ideó sistemas de bombeo y conductos que permitieron avanzar en los trasplantes y los experimentos biológicos. Aquel invento, discreto y vital, demostró que su ingenio no se limitaba a aviones, sabía aplicar principios mecánicos para ayudar a la ciencia. Aquellos años lo vieron reinventarse una y otra vez. El hombre que había desafiado corrientes de aire frías sobre el Atlántico pasó a desafiar la destrucción de los bosques, del mar y de los tejidos vivos. En la naturaleza encontró una causa más grande que la fama, un propósito silencioso que lo apartó de los reflectores y lo acercó a las comunidades de biólogos, conservacionistas y médicos. Lindbergh se convirtió en un defensor del equilibrio entre el hombre y el entorno, recordando a todos que la valentía no siempre se demuestra en el aire, sino también en el respeto al mundo vivo. En los años de posguerra, Lindbergh adoptó una nueva identidad en suelo alemán, el nombre de Kari Kent. Allí tejió una vida completamente paralela. Conoció a Brigitte Seimer, una joven alemana con quien mantuvo un vínculo discreto pero profundo. Bajo esa piel anónima, vivieron momentos que nadie sospechaba, paseos al atardecer por las orillas del Rin, confidencias en cafés apartados, y la llegada de 3 hijos que compartieron su sangre y su legado sin que el mundo lo supiera. Durante décadas, esas historias permanecieron guardadas en una caja de secretos. Mientras el público lo recordaba como el intrépido aviador que cruzó el Atlántico y como el activista medioambiental, él cultivaba afectos y responsabilidades lejos de las cámaras. Sus hijos crecieron en el anonimato, sin conocer la celebridad que susurraba su verdadero apellido en el otro lado del Atlántico. No fue hasta los años 70 que la verdad emergió. Viejos amigos de Kari Kent comenzaron a relatar encuentros, cartas y fotos familiares, desvelando un capítulo insospechado de la vida de Charles. La conmoción alcanzó a periodistas y biógrafos. Aquel hombre de mirada serena y voz pausada había construido un refugio personal donde el héroe y el ciudadano se fusionaban en un gesto de privacidad absoluta. Esa doble existencia plantea un choque fascinante entre la figura pública y el hombre que prefirió esconderse. El aviador que aplaudían multitudes supo también convertirse en un padre invisible, y un compañero silencioso. Al final, su historia muestra que no basta con volar alto para conquistar la gloria, a veces, el verdadero desafío es mantener un corazón oculto. Lindbergh voló más lejos que ningún otro, pero también cargó equipaje que el mundo jamás imaginó. Ese pionero de los cielos mostró que incluso el más grande puede ocultar sus propias tormentas. ¿Fue un héroe sin mácula o una leyenda con fisuras? Si esta otra historia te reveló algo inesperado, suscríbete, regálanos tu me gusta y activa la campanita para no perderte nada. Cuéntanos en los comentarios qué otro personaje te intriga y merece que descubramos sus secretos. Es gratis y tu apoyo nos impulsa a traerte nuevas entregas. Hasta la próxima aventura de otra historia.